Vamos a tomar unos minutos, son 12:06 del mediodía. Vamos a tomarnos 25 o 30 minutos para la predicación del día de hoy. Y antes de empezar el mensaje que tiene que ver también con esto, recordamos que la palabra rema para este año, la palabra viva, la palabra que nos inspira y nos sostiene de parte de Dios para toda la iglesia, ¿verdad? Está en Levítico 26:9. Levítico 26:9 dice: los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo, cumpliré mi pacto con ustedes. Esa es la palabra de Dios para este año. Tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con fructificación, tiene que ver con el cumplimiento de una promesa de Dios para nuestras vidas, tiene que ver con crecimiento ministerial dentro de la iglesia, pero también aplica para un crecimiento de Dios para tu vida. Un crecimiento personal, un crecimiento en tu trabajo, un crecimiento en todas las áreas de tu vida, pero en particular un crecimiento en el reino de Dios, en la iglesia, en el ministerio. Tiene que ver con fructificación, con multiplicación. Por eso quiero predicar sobre esto, pero quiero tomarme unos segunditos para orar por los grupos Conexión. Quiero orar por todas las células y por todos los grupos Conexión, que es bien importante que atendamos a la instrucción y a la visión de este año, todos participar, todos pertenecer o abrir, si en caso de que seas líder ya, abrir un grupo Conexión. Es bien importante que nos alineemos a esta visión, porque ahí está la clave, no tanto del crecimiento, aunque sí, sino ahí está la clave del verdadero discipulado. Ahí está, es el uno a uno, ¿verdad? El estar conectado con otras personas, por eso se llama grupos Conexión. Y quiero orar por los anfitriones, quiero orar por los líderes de grupos Conexión, quiero orar por los que están indecisos entre asistir o no asistir, entre abrir o no abrir, y quiero orar en este tiempo para que Dios nos dé sabiduría y de su favor para los grupos Conexión. Amén, oramos. Señor, Padre bueno, tú has prometido este año, a través de tu palabra, mirarnos con agrado y hacernos fértiles y multiplicarnos. Señor, la visión que has puesto para esta congregación es utilizar los grupos pequeños, los grupos Conexión, Señor, para tener contacto personal, uno a uno, la comunión con los hermanos, la cercanía, en la intimidad, en una casa, en un hogar, Señor. Por eso oramos, Señor, para que tú derrames de tu favor sobre cada líder de Grupo Conexión, sobre cada anfitrión de Grupo Conexión. Oramos por aquellos que están con temor de integrarse a uno, de abrir un grupo, Señor. Oramos para que tu favor y tu gracia esté con cada uno de nosotros en este inicio de año en los grupos. Danos sabiduría, danos palabra de ciencia, Señor, para ministrar, para servir a otros, para poder predicar la palabra, para tener consejo sabio, para poder, Señor, orar por los discípulos y la gente. Danos poder, Señor, para invitar a otros a nuestro grupo y que te puedan conocer a ti. Oramos por cada grupo Conexión y por la reunión de oración que comienza el día de mañana. Despierta nuestro corazón a la oración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra rema para este año. Y si queremos crecer y si queremos ver una multiplicación en nuestra iglesia, tenemos que entender un par de cosas. Este año trabajaremos juntos por un crecimiento. Necesitamos trabajar juntos por un crecimiento. ¿Cuánto esperamos crecer, pastor, este año? La meta para crecer este año es duplicar la asistencia de la iglesia un 50%. 50%. Estamos hablando que si somos alrededor de 180 personas, necesitaremos trabajar para alcanzar 90 personas más para Cristo. 90, y si alcanzamos 60, pastor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Sería lo mejor, ¿verdad? Y si alcanzamos 40, pues también gloria a Dios, pero la idea es alcanzar un 50%. No se trata de llenar las sillas de gente, no estamos hablando únicamente de llenar la iglesia de personas nada más sin sentido, nada más porque sí, llenar las sillas. No tiene que ver con asuntos de competencia, de rivalidad con otros ministerios. No estamos en una especie de empresa donde queremos más clientes o más ventas. No, estamos hablando de que nuestro compromiso, nuestra pasión es alcanzar y compartir del amor de Jesús para que otras personas puedan ver la transformación en sus vidas que Cristo ofrece.
No se tratan de números, no son estadísticas, aunque son buenas, los números y las estadísticas son buenos. No se trata únicamente de eso, no somos una empresa como para hacerlo de esa forma únicamente. Tiene que ver con una pasión para que otros conozcan del amor de Jesús, para que otros puedan ver sus vidas restauradas, para que otros puedan ver lo que Dios hace en sus vidas. Tenemos que tener compasión por las almas y compartirles a otros de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Necesitamos como iglesia contemporánea detenernos un momento para examinar y estudiar las actitudes que tuvieron los primeros discípulos en el libro de los Hechos, que les ayudaron a alcanzar un crecimiento exponencial y el potencial que tuvo la iglesia del primer siglo. Tenemos que detenernos un momento para ver qué tenían los primeros discípulos que nosotros o estamos descuidando o no estamos atendiendo, y tenemos que ver las características de los primeros discípulos en el libro de los Hechos. Y a partir de hoy y los siguientes domingos quiero que nos detengamos a estudiar algunas actitudes de los primeros discípulos para entender dónde estuvo la clave de su crecimiento, de su ministerio, del poder para compartir, del poder que les acompañaba y de la presencia de Dios en sus vidas. La primera característica de la cual hoy quiero hablar, que tuvieron los primeros discípulos registrados en el libro de los Hechos, una característica es: los primeros discípulos tenían convicciones. Los discípulos tenían convicciones. Esa es la primera característica que vamos a ver el día de hoy, tener convicciones. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Durante mucho tiempo se creyó o se juntó el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos. Durante mucho tiempo, durante los primeros 1000 años de la iglesia, el libro de Lucas fue el mismo del libro de los Hechos. Por eso el libro de los Hechos comienza diciendo: Teófilo, en mi primer libro, Hechos 1:1, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Lucas le escribe a un hombre llamado Teófilo y le dice que en su primer libro le relató algunas cosas. ¿Cuál es el primer libro? El Evangelio de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y se pasó a todo el libro de los Hechos, lo escribió él también, y por eso él dice que su primer libro, que es el Evangelio de Lucas, escribió algunos acontecimientos sobre eso. Y encontramos en el libro de los Hechos, que se conoce también como Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Durante algunos años se debatió en cuál debería ser el verdadero nombre de este libro, y se le llamó Hechos de los Apóstoles, se le llamó Hechos del Espíritu Santo, se le llamó Evangelio de Lucas porque se contempló dentro de un solo libro, ¿verdad? Y es aquí donde se registra las primeras actividades de la iglesia como la conocemos hoy en día. Conocemos a los discípulos y a los creyentes, ¿verdad?, del primer siglo. ¿Qué es una convicción? ¿Qué es una convicción? Según el diccionario de la Real Academia, dice que una convicción es convencimiento. Convicción es igual a convencimiento. El convencimiento de algo en nuestras vidas, estar convencidos de que algo es verdad. También dice el diccionario que convicción es una idea religiosa, ética o política firme y sólida. Convicción es una idea religiosa, ética o política firme y sólida. Es el convencimiento de algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que se establece con firmeza y con solidez. También hay diccionarios bíblicos que nos hablan sobre estas palabras, pero a través de lo que la Biblia las interpreta. Y uno de los diccionarios bíblicos, llamado Holman, dice que convicción es pensar y actuar sobre una verdad. En el caso de la fe, una verdad sobre Dios. Según la Biblia, la convicción es pensar y actuar en base a una verdad. Es decir, yo creo esto y actúo o vivo en base a eso que creo. Yo tengo un convencimiento de una verdad, yo tengo una convicción, yo tengo una verdad arraigada, firme y sólida en mi corazón. Por lo tanto, esa convicción influye en mi forma de pensar y influye en mi forma de vivir. Eso dice, según el diccionario de la Biblia. Actuar es señal de convicciones.
Si la acción de la convicción, sin la acción, perdón, la convicción no existe. No se puede decir que se tiene una convicción si no se está actuando y viviendo en base a eso que se cree. Espero no reburujarte mucho, ¿verdad? Pero es bien importante entenderlo de esta forma. No puedo decir que tengo una convicción si eso no está influyendo en mi forma de vivir. Yo puedo decir que creo algo y que lo creo firmemente, pero si eso que yo digo creer firmemente no está afectando mi vida, entonces no tengo yo ninguna convicción. No afecta mi vida de forma positiva o negativa cuando la convicción es errónea. Convencer o argumentar para convencer también es la convicción. Creo esto y actúo según esta verdad. ¿Sí se entiende lo que es más o menos una convicción? Creo esto y actúo según esta verdad. Los primeros discípulos tenían fuertes convicciones. La formación de una convicción no es algo sencilla. No se pueden formar convicciones fácilmente, y más cuando las convicciones son buenas, cuando las convicciones son en base a la palabra, cuando las convicciones son en base a la verdad, no es fácil formarlas. Toda la gente tiene convicciones. La pregunta es, ¿estamos teniendo las convicciones correctas? Fíjate bien, todos tenemos convicciones. La pregunta es, ¿tengo las convicciones correctas? Esa es la pregunta del millón. Todos creemos algo sobre Dios. La pregunta es, ¿lo que creo sobre Dios es lo correcto en base a su palabra? Todos tenemos convicciones y sin darte cuenta tú has formado convicciones con el paso de los años. Sin darte cuenta, tú has formado convicciones con el paso de los años. Quizá no las tengas muy claras, quizá no las identificas claramente, pero todos tenemos convicciones. Todos vivimos en base a verdades que se han establecido en nuestro corazón y por lo tanto afectan nuestra forma de vivir y de actuar y de pensar. Todos las tenemos. La pregunta es, ¿tenemos las convicciones correctas? Los discípulos tenían convicciones y la formación de convicciones correctas no es tan sencillo. Por ejemplo, Hechos 1, verso 1 al 3, ya leí ahí lo de Lucas presentándose y los hechos que escribió. Y en el verso 3, Hechos 1, 3, dice, durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas ¿qué? Convincentes, que se parece a la palabra convicciones y se parece a la palabra convencer. Jesús durante 40 días se les apareció y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Qué interesante es ver que los discípulos que vieron a Jesús, que escucharon a Jesús, que estuvieron ahí presentes, aún les costó formar convicciones sobre la persona de Jesús. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos estuvieron ahí y aún así dice que 40 días después de que Jesús resucita, todavía Jesús resucitado se les aparece 40 días a muchas personas, entre ellos los discípulos, y les demostró con señales convincentes de que Él era realmente Él. Algo cambió en el cuerpo de Jesús, algo cambió en el cuerpo resucitado de Cristo, que tuvo que darles algunas señales convincentes para demostrar que Él era el que había resucitado, que era Él mismo. Él les demostró que realmente estaba vivo. Entonces reconocieron, ¿verdad? Y reconocemos nosotros que no es sencillo tener convicciones, pero también tenemos que reconocer que todos tenemos convicciones. Como dije al principio, la pregunta es, ¿tengo las convicciones correctas? Las cosas que considero como verdades y las cosas que definen y afectan mi forma de vivir y de actuar, esos son valores y convicciones que tenemos que revisar como hijos de Dios. Tenemos que revisar nuestras convicciones, tenemos que revisar nuestros valores, tenemos que revisar lo que creemos fielmente, porque si no, entonces no vamos a poder encontrar nuestro propósito ni avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Es difícil formar las convicciones, necesitamos ser convencidos de que el Evangelio es verdad. Necesitamos ser convencidos de que el Evangelio es verdad. Uno de los propósitos de la predicación es convencerte de que Jesús resucitó
y de que tú tienes vida eterna si confiesas a Jesús como Señor y Salvador. El predicador lo que hace es tratar de convencer a la persona de que el evangelio es verdad. Y ahí tienes al pastor, al predicador, al líder de célula, semana tras semana tratando de convencerte y formarte una convicción de que el evangelio funciona, de que es verdad, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús resucitó. A través de la predicación y la enseñanza convencemos. Pero no es un trabajo únicamente del intelecto, no es un trabajo únicamente de argumentaciones fuertes, no únicamente de presentarte buenas diapositivas, buenos argumentos, paso 1, paso 2, el ABC, buena dialéctica, buenos argumentos. No se trata únicamente de las cuestiones intelectuales. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2, 4 al 5. Primera carta a los Corintios 2, 4 al 5 dice: y mi mensaje y mi predicación fueron, ¿cómo fueron? Muy sencillos. El apóstol Pablo estaba tratando de convencer a las personas, es decir, darles convicciones sobre el evangelio, pero dice el apóstol Pablo que él lo hacía de forma muy sencilla. Y vaya que el apóstol Pablo tenía la elocuencia y la capacidad intelectual para convencer con grandes argumentaciones, pero Pablo dice: mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, porque las convicciones del reino de Dios, las convicciones del evangelio que necesitamos y en nuestras vidas no tienen que ver únicamente con el intelecto, no son únicamente de la razón. Pablo dice: mi mensaje fue sencillo y en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Esto significa que es el Espíritu Santo el que genera las convicciones en nuestro corazón. El deseo de acumular conocimiento sobre Dios no transforma la vida de ninguna persona. Hay gente que tiene deseos de acumular conocimiento sobre Dios, pero eso no transforma la vida de nadie. El deseo de acumular información sobre Dios no transforma la vida de nadie. Y anda la gente de cursos en cursos, de diplomados en diplomados, y a veces lo que hay detrás de eso es un deseo de acumular información sobre Dios, pero déjame decirte que eso no transforma a nadie. Eso llena tu cabeza de información sobre Dios. Lo que realmente genera convicciones en base al conocimiento de Dios es la exponernos al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo nos convenza y forme convicciones dentro de nosotros. El apóstol Pablo dijo: yo prediqué de forma bien sencilla, y le predicó a los corintios, gente que conocía a grandes demagogos de aquella época, grandes predicadores de la antigua Grecia. Los corintios conocían a ese tipo de personas elocuentes, y Pablo llega con un mensaje como bien sencillo, sin grandes discursos, sin grandes argumentaciones. Dice Pablo: yo confié en el poder del Espíritu Santo, porque el mensaje sencillo del evangelio es poderoso no por la elocuencia, no por la argumentación, sino porque el Espíritu Santo es el que convence a la persona y le da convicciones de lo que se está predicando es verdad. Lo hice así, continúa diciendo, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Cuando tenemos una convicción como la de los discípulos del primer siglo, esa convicción va a ser bien difícil de quitar. Va a ser una convicción muy difícil de mover. Si el líder de nuestro grupo Conexión, si la persona que nos compartió con el paso de los años no da un muy buen testimonio, se aparta del camino, se aleja de Dios, como yo confié en el poder del Espíritu Santo y no en la argumentación del que me evangelizó, entonces mi convicción va a ser firme y difícilmente yo me voy a mover por el mal testimonio de alguien. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Dice Pablo: yo lo hice así, no para que confiaran en mi gran elocuencia, porque si no, dice Pablo, entonces ustedes hubieran generado convicciones y se hubieran enganchado ¿a qué? Al poder de Dios, no, a mi elocuencia, a mi argumentación, a mi forma de predicar o de exponer la palabra de Dios. Por eso dice Pablo: yo lo hice de forma sencilla para que sus convicciones fueran dadas por el Espíritu Santo y ustedes no se engancharan a una persona o a un intelecto, sino más bien se engancharan y confiaran en la sabiduría del poder de Dios o en el poder de Dios.
Las convicciones que necesitamos tienen que ser generadas por el Espíritu Santo. Tienen que ser formadas en nuestro corazón por el poder de convencimiento, porque el Espíritu Santo tiene el poder de convencer, ¿sí? Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que convence. Y convence de que el Evangelio es verdad, pero también la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado a las personas. Tú le puedes decir a una persona que está mal, le puedes decir a una persona que ha estado pecando, le puedes decir a una persona que eso que está haciendo no agrada a Dios, y le puede entrar por aquí, le puede salir por acá. Nuestra oración tiene que ser: Espíritu Santo, convéncelo, mueve su corazón para que tú lo puedas convencer de ese pecado, para que tú le confrontes y tú le convenzas de que esa persona lo que está haciendo no está bien delante de Dios. Nosotros podemos confrontar a alguien, nosotros podemos llamar la atención a alguien en el amor de Cristo, pero nuestra oración en lo íntimo es: Espíritu Santo, habla a la vida de esa persona. Habla a la vida de la persona, convéncele, porque el Espíritu Santo tiene el poder de convencimiento. Las convicciones que necesitamos como discípulos de Jesús no son resultado de gran ingenio intelectual. De lo contrario, solo estarían accesibles para ciertas personas de muy alto calibre intelectual. Y para empezar, yo no estaría aquí. Si el Evangelio y las convicciones fueran de gran elocuencia, sería muy limitado al grupo de personas que serían accesibles. Pero es un mensaje sencillo que tiene como convencimiento el poder del Espíritu Santo que convence. Las verdades que nos anuncia el Evangelio llegan a nuestro corazón como resultado del poder que tiene el Espíritu Santo para convencer. El Espíritu Santo convence con claridad. El Espíritu Santo da claridad. Él es fuente de paz, de luz y de claridad. Estas virtudes fomentan las convicciones. La gente no confía en algo que le genera desconfianza. La gente no confía en algo que no le da paz en su corazón. Cuando te proponen un nuevo trabajo, cuando te proponen algo y no te sientes en paz contigo, hay algo en tu corazón que no está bien, que dices: no, mejor no, porque como que hay algo, no está mal lo que me proponen, pero no me da paz en el corazón. El Espíritu Santo se mueve en el corazón de las personas, dándoles paz, dándoles claridad, escuchando el Evangelio, y esa paz y esa claridad que da el Espíritu Santo es lo que prepara el terreno para decir: esto es una verdad. Porque trae paz a mi corazón, porque da claridad. No me están tratando de engañar con un mensaje, no me están tratando de arrastrar a una especie de secta religiosa. Me están hablando de una verdad que el Espíritu Santo me ha revelado en mi corazón, que con paz y con claridad, que es algo bueno, que es algo que puedo confiar. No es en base al temor, no es en base al chantaje emocional, sino que el Espíritu Santo, con claridad y con paz en el corazón, prepara el terreno para que la persona crea y se forme en él o en ella una convicción. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien hasta aquí? Nadie confía o cree en algo que le causa desconfianza. El Espíritu Santo da paz y claridad. Hechos 1, 16 al 17. Ese es algún asunto sobre las convicciones, cómo se forman, cómo el Espíritu Santo nos va convenciendo. Hechos 1, 16, dice la Escritura, dice: hermanos, les dijo, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David, ¿sí? El que cantaba las mañanitas. Es el rey David, cantaba las mañanitas, ¿verdad? Salmo 194, ahí está las mañanitas del rey David, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos que los discípulos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús había muerto y había resucitado, y habían sido convencidos de esa verdad por el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso vemos en los primeros discípulos. Tenían convicciones firmes. ¿Convicciones en base a qué? Estaban convencidos y tenían convicción de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús había muerto y que Jesús había resucitado. Esa había una convicción en sus vidas. Pero la otra convicción que tenían es que los discípulos tenían la convicción de que la palabra de Dios es poderosa para hablarnos sobre eventos futuros, para transformar nuestra vida y para edificar nuestras vidas en general. Porque ¿qué es lo que hace el apóstol Pedro en ese tiempo? Dice que Pedro, ¿verdad?, se levanta delante de las personas. ¿Y qué hizo Pedro? Le citó, ¿qué le citó? Las Escrituras. Dice: hermanos,
las Escrituras, hasta ese tiempo el Antiguo Testamento, apenas estaba formando el Nuevo Testamento, Pedro se levanta y dice, la palabra de Dios, la Biblia, nos ha hablado sobre esto. Nos ha hablado de que Jesús es el Mesías. La palabra de Dios nos dice que Judas tenía que traicionar a Jesús para ser llevado a la cruz, porque eso fue profetizado por David, lo dice la Escritura. Otra de las convicciones que necesitamos tener en nuestra vida es la convicción de que la palabra de Dios es poderosa para transformar la vida de las personas. Que la palabra de Dios está cargada de sabiduría, que hay palabra profética en ella. ¿Qué es palabra profética? Que adivina el futuro, no. Palabra profética es que Dios tiene la capacidad de ver lo que está más adelante. Y la palabra de Dios nos da una especie de binoculares para ver lo que está adelante, para conocer el plan de Dios, para conocer el plan de Dios para nuestras vidas. La segunda convicción que tenían después de la convicción de la persona de Jesucristo es la convicción de que la Biblia nos revela y nos guía el plan de Dios. Si no estamos convencidos de que la palabra de Dios es poderosa para transformar, entonces esa convicción obviamente no está afectando nuestra vida diaria. ¿Por qué la gente no lee la Biblia con frecuencia? ¿Por qué la gente no tiene una Biblia? ¿Por qué la gente no estudia la Escritura? ¿Por qué la gente no va a la Biblia a pedir consejo de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no es una convicción. Pero cuando la persona tiene la convicción de que la palabra de Dios es poderosa, el primer lugar a donde va a correr a pedir consejo no es al teléfono de la oficina de la iglesia para pedirle a consejería al pastor. ¿A dónde es lo primero que corre una persona con convicciones en la palabra? Es a la Biblia y a la oración. No estoy diciendo que la consejería está mal, estamos para servirte, estamos para aconsejarte, estamos para orar por ti, mi esposa y yo, los demás líderes, tú puedes acercarte para pedir consejo, ¿verdad? Aprovecho el comercial, puedes acercarte con Julia al final y pedirle el número de teléfono de la oficina y tú puedes hacer una cita con mi esposa, conmigo, para platicar, para consejería. Pero cuando tenemos la convicción de que la palabra de Dios es poderosa para transformar, porque Pedro se levantó y les citó las Escrituras y les habló por el convencimiento de que la Biblia es poderosa, entonces nosotros el primer recurso que vamos a tener en medio de una dificultad va a ser, vamos a correr en oración a la palabra de Dios, convencidos de que la palabra de Dios es poderosa para transformar. Los discípulos lo tenían. Hechos 1:22 dice, Hechos 1:22, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. La unidad dentro de la iglesia, déjame el versículo ahí por favor, la unidad dentro de la iglesia se ve acrecentada y estimulada en la medida en que los cristianos, en que los hermanos crecen en las mismas convicciones. Dice Hechos 1:22 que Jesús, ¿verdad? Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros, el que salga elegido, porque Judas ya se había ido, entonces tenían que elegir a un nuevo apóstol, y dice, el que salga elegido, ¿verdad? Se unirá a nosotros, ¿cómo? ¿Como amigo? Se unirá a nosotros como compadre, para que sea el padrino, ¿verdad? De mi hijo, me lo bautice, ¿verdad? O de 15 años, ¿verdad? Aprovechando que ya son los 15 años de mi hija, ¿verdad? Se ocupan padrinos por los 15 años. Nos vamos a unir, ¿verdad? En este compadrismo, nos vamos a ocupar en esta amistad. Dice, no, se va a unir a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Es decir, el que se una a nosotros, dice el apóstol, tiene que estar convencido, convicción de que Jesús es el Señor. ¿Por qué está convencido? Porque está convencido también que la Escritura les reveló que Jesús es el Señor. ¿Tiene sentido el orden de las convicciones? Se unirá a nosotros, no en un compadrismo, no en una amistad fraterna o filial, se unirá a nosotros como testigo. Es decir, esta persona que se une a nosotros tiene que tener la convicción de que Jesús es el Señor y que resucitó de entre los muertos. Fíjate qué interesante es ver que no dicen, se unirá a nosotros como testigo de que Jesús existió. Se unirá a nosotros como testigo de que Jesús es bueno. Se unirá a nosotros, y lo que lo unirá a nosotros es de que Él también está convencido, convencida de que Jesús resucitó de entre los muertos. Las convicciones fomentan la hermandad y el compañerismo.
Nuestra relación como hermanos no es filial, no es sentimental, no es en ese sentido, aunque no está mal. Nuestra hermandad y amistad tiene que tener como fundamento que compartimos las mismas convicciones. Lo vemos en la Escritura. 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no ha resucitado, fíjate lo que dice Pablo, 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Hermanos, si usted no cree que Jesús resucitó de entre los muertos, discúlpeme, pero entonces usted busque otra cosa que hacer. Busque otra filosofía de vida, no sé, cómprese un libro de superación personal, algo que le ayude, ¿verdad? Porque dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y lo que estamos predicando, ¿verdad? Y la fe de ustedes también es inútil, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la convicción de que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, pero que también murió y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, y convencidos de que Jesús va a regresar una segunda vez y va a regresar a la ciudad de Jerusalén en Israel y va a establecer su trono ahí en Jerusalén, y todas las naciones iremos a visitarlo en Israel. No me pregunte cómo ni en qué vamos a ir, pero vamos a llegar todos a Israel en algún momento de la llegada de Jesús, a verlo ahí sentado en su trono, porque Él resucitó. Y tenemos que estar convencidos de que aunque este cuerpo va envejeciendo año tras año y las enfermedades y la vida se va acabando, tengo que estar convencido que la muerte para mí no es más que el paso, el inicio de la verdadera vida, porque estoy convencido de que Jesús ha resucitado y yo juntamente resucitaré con Jesucristo. Porque si no creemos nada, si no creemos esto, hermanos, entonces inútil es nuestra fe. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Qué interesante es ver. Si a ti te gustaría dedicarte al ministerio de la predicación, aquí hay un pasaje bien importante. Toda tu predicación tiene que apuntar al Evangelio, porque ahí va la predicación. Hechos 1:25 dice: como apóstol para que desde el 24, después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Estaban eligiendo a un nuevo apóstol, como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado. ¿Qué hizo Judas? Abandonó a los discípulos, a los apóstoles. Pero déjame decirte, lo primero que abandonó Judas no fue a los apóstoles. Lo primero que abandonó Judas fueron sus convicciones. Lo primero que se salió del corazón de Judas para que entrara Satanás, porque Jesús dice algo bien interesante en la última cena. Dice que Satanás ya había entrado en él. Qué feo, ¿verdad? Jesús dice, ya había entrado en él. Pero ¿por qué Satanás encontró espacio para entrar en el corazón de Judas? Porque lo primero que abandonó Judas fueron sus convicciones. Es decir, ya no compartía las mismas verdades que sus hermanos en Cristo. Y aunque estaba ahí, ya no estaba con ellos, porque ya no lo unía a las mismas convicciones. Abandonó las convicciones de que Jesús es el Señor, que resucitó de entre los muertos. El Evangelio, la convicción del Evangelio lo abandonó. Por lo tanto, cuando abandonó sus convicciones Judas, es ahí donde Satanás encontró un lugar para entrar en su vida. ¿Cómo puede encontrar Satanás un lugar para entrar en tu vida? En el momento en que encuentre un hueco, una fisura. ¿Dónde? En tus convicciones sobre el reino de Dios. Judas lo primero que abandonó fueron sus convicciones, no a los hermanos. Cuando él se fue a decirle a los soldados dónde estaba Jesús, hace mucho tiempo que Judas ya no estaba ahí. Hace mucho tiempo que había abandonado sus convicciones. Sin convicciones las personas pierden el sentido del valor. ¿Por qué? Porque Judas cambió al Mesías, a su Salvador, a su Señor y Salvador. Cambió a Jesucristo. ¿Por qué lo cambió? Por unas monedas. La falta de convicciones, escúchame bien, y hay algunos jóvenes y unos más jóvenes y unos no tan jóvenes, pero la falta de convicciones en la vida de una persona hace que se altere el valor de las cosas en tu vida. Y estás dispuesto a cambiar las migajas debajo de la mesa por el banquete que el Rey tiene para ti a la mesa. Porque la falta de convicciones desequilibra los valores en tu vida. Pierdes el sentido del valor, cambias lo urgente, lo cambias por lo importante, cambias lo que vale por lo que no vale, confundes el valor de las cosas cuando no tienes convicciones en tu vida.
¿Tiene sentido lo que le digo? Judas perdió el sentido del valor y cambió a Jesús por unas monedas, porque sin convicciones perdemos. ¿Qué es lo que hizo Esaú, el hermano de Jacob? Le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él perdió la convicción de que Dios había dicho que el primogénito iba a heredar todas las bendiciones, y Dios decía, el primer hijo varón en el Antiguo Testamento va a ser el primogénito, va a heredar todas las bendiciones, se van a ir así la primogenitura. Pero para Esaú, que perdió la convicción de Dios, perdió la convicción de que él pertenecía al pueblo de Dios, alteró el valor de las cosas, y para él no fue nada la primogenitura, y lo comparó con un plato de lentejas, porque perder convicciones altera valores en tu vida. Hechos 2:37. Hechos 2:37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Las convicciones en el corazón de una persona son como flechas afiladas utilizadas por el Espíritu Santo para traspasar el corazón de otras personas. Pedro habló con tanta convicción, con tanta llenura del Espíritu Santo, que dice la Escritura que sus palabras que hicieron traspasaron el corazón de quienes lo estaban escuchando. Si no tenemos convicciones firmes, si no tenemos convicciones fuertes y sólidas de las verdades del Evangelio, nuestras palabras van a ser como flechas sin puntería, como espadas sin filo. Pero cuando una persona tiene convicciones, como el apóstol Pedro, ya dije las convicciones, Pedro habló y sus palabras utilizadas por el Espíritu Santo, dice, traspasaron el corazón de las personas, y que las personas que le dijeron: hermano Pedro, ¿qué debemos hacer? Esto que nos ha estado hablando penetra en nuestro corazón y lo está encendiendo, lo está moviendo, porque usted ha hablado con tanta convicción, con tanto poder del Espíritu Santo, que sus palabras, aunque son sencillas, y nos está citando pasajes de la Escritura que todos conocíamos aquí, sus palabras tienen una convicción que el Espíritu Santo está utilizando, que está traspasando nuestro corazón. Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo puedo entregar mi vida a Jesucristo? Necesitamos más creyentes como los del primer siglo si queremos ver Levítico 26:9 en nuestras vidas. Fructificación y multiplicación. Necesitamos ser cristianos con convicciones, o por lo menos detenernos a revisar nuestras convicciones, algunas características, y así podemos compartir el Evangelio con poder, con autoridad, con convicción en nuestras vidas. Pero no vamos a compartir de algo que consideramos que no es verdad. Eso estanca el reino de Dios y estanca nuestro propósito. Los discípulos tenían convicciones. Amén. Señor, Padre bueno, oramos esta mañana y te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, que es poderosa, que es fuego a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, que alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que durante este tiempo podamos hacer una evaluación de nuestras convicciones, de lo que creemos, de lo que sostiene nuestra fe, de lo que sostiene nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer una revisión de nuestros valores, de las cosas que son importantes en nuestra vida, en nuestro andar diario, Señor. Espíritu Santo, déjanos ver por qué nuestra vida no está reflejando el poder del Evangelio, Señor, porque quizá las convicciones que tenemos son débiles, que no están afectando positivamente nuestra vida. Señor, pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas, aunque yo sé que ya estás en mi corazón. Yo quiero que desates tu poder de convencimiento en mi vida, Señor. Convénceme, Señor, convence a aquellos que están batallando con creer en el poder de Dios, en el Evangelio, Señor. Convéncelos, Señor. Espíritu Santo, no es la elocuencia, no es la argumentación, es el poder del Espíritu Santo que convence, que te trae paz y claridad a tu vida, y tú sientes la seguridad de creer en algo que te genera confianza, que te da paz. Espíritu Santo, convéncenos en nuestro corazón, que el Evangelio se vuelva una convicción poderosa en nuestras vidas, Señor, para compartirle a otros
para decirles a otros: en el nombre de Jesús hay libertad y vida eterna, hay restauración de las vidas, hay restauración de las familias. Yo quiero decirle a los hombres de la iglesia, de forma profética, quiero pedir al Espíritu Santo que me ayude a hablar para con los hombres y decirte a ti, varón, hombre que me estás escuchando, cuando tú le compartes del Evangelio a un hombre, tú no sabes lo que puede desatarse en la vida de ese hombre, de muchas generaciones, y tú no sabes el día de mañana cómo quizá los hijos y los nietos de ese varón te van a decir: gracias por compartirle del Evangelio a mi papá. Gracias por compartirle del Evangelio a tu compañero de trabajo, a tu cliente, a tu amigo. Porque cuando tú le compartes a un varón, le compartes a un hombre, tú, hombre que me estás escuchando, tú no sabes la bendición que puedes desatar sobre hijos que están esperando que su padre se alinee a la voluntad de Dios, que abandone el alcohol, que abandone las drogas, que sane su corazón, que restaure su matrimonio. Por eso le pido al Espíritu Santo que te ayude a generar convicciones del poder de Dios en tu vida para compartirle a otros varones. Y que el día de mañana tú puedas ver en el rostro de algunos pequeños, algunos hijos, el agradecimiento por tú haberle compartido a su papá y la restauración de su vida. Igual para las mujeres, a otras mujeres. En el nombre de Jesús oramos por un convencimiento del Espíritu Santo y un derramamiento de una unción fresca para con autoridad predicar y compartir. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Bendícenos esta semana en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Bendícenos, Señor, en nuestros grupos Conexión, Señor, y que esta palabra entre a nuestro corazón, Señor, y podamos dar fruto, grande fruto para tu gloria y para tu honra. Que el Señor te bendiga y que el rostro de Jesús resplandezca sobre ti, sobre tu familia, como el sol del mediodía, y que el Señor derrame de su favor para contigo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Den un aplauso al Rey.